Buenos días, chicos. Hoy estamos en la necrópolis de la Cova, que está en mi pueblo, en San Juan del Olmo. Y bueno, os podría contar todo lo que están haciendo, pero mejor vamos a dejar a estos arqueólogos que están aquí trabajando todos los días de sol a sol. Bueno, un poco menos, no sé. Vamos a que nos cuenten a ver... Esta Sopli nos ha traído. A que nos cuenten a ver qué han encontrado, qué es lo que hay aquí. Aunque bueno, una necrópolis es un sitio donde como un cementerio, se enterraba a los fallecidos. Bueno, chicos, pues aquí estamos con Aguilera, arqueólogo profesional, que nos va a contar un poco todo sobre la excavación, lo que han encontrado, que es muy interesante. Así que mejor que nos cuenten los expertos. La cosa pisar por aquí. Bueno, en este año que se inició la intervención durante un par de semanas en todo el paraje asociado a la necrópolis de la Cova. Si lo conocéis ya de previo, es un cementerio bastante interesante, sobre todo desde el punto de vista, aunque solo sea numérico. Hay unas 80 estructuras excavadas en roca, dispersas en 5 focos por todo el valle, ¿no? Conocíamos el mundo de los muertos, entre comillas, pero no sabemos qué tipo de gentes había asociadas a esos contextos. Por lo tanto, se decidió intervenir aquí en esta zona. Se conocían desde el 2012, si no me equivoco, ¿no?, una serie de estructuras en superficie que podían indicar la existencia de un poblado asociado a esa necrópolis. Durante la intervención de este año hemos utilizado georradar y hemos podido, junto con los desbroces iniciales, como veis ahí en esas dos manchas de ahí arriba, documentar que en efecto hay pues en torno a una docena de estructuras, por lo menos solo en esta finca, ¿vale?, en esta zona en la que nos encontramos. Después de realizar ese tanteo, se eligieron dos zonas en concreto, que son esta, la zona 2, y esa ahí, que es la zona 1. La zona 2 es bastante más compleja que solo el espacio que veis. Por cuestiones de tiempo y de personal y demás, pues lo hemos delimitado en estos cortes, ¿no? Pero en principio, por detrás de vosotros, continuaría esa estructura e inclusive donde está esa mesita también se proyecta hacia allá. Con el georradar también hemos detectado que ahí, bajo esa terrera que hemos hecho nosotros, también debe haber estructuras y bueno, en algún otro punto también, o sea que son, como veremos, son estructuras bastante complejas. En este punto, pues hemos ido delimitando toda la zona para poder ver bien lo que son los paramentos que definen los espacios internos. Aquí hay otra divisoria que parece que hace una especie de cesura, una delimitación con las estructuras de allí. Pero bueno, concentrados en este punto, lo que se observaba es un primer momento una especie de majanos. Parece ser que la zona ha tenido un uso agrícola y que bueno, pues aquellas piedras que molestaban al arado iban siendo colocadas en aquellos puntos donde este no le estorbaba, sobre todo en la zona de los esquinazos y demás. Una vez, ya os digo, se quitan esos desbroces y demás, lo que se observa es que todas las estructuras hacia el interior tienen grandes volúmenes de derrumbe del alzado de los paramentos que veis. Como veis, son paramentos formados por grandes lajas, por lo menos en este punto, hincadas en el terreno, algunas de ellas acuñadas, con algunas cuñas, piezas, ahí desde ahí no lo veis, pero bueno, hay piezas que sirven de equilibrio. De las cuales queda muy poquito en ese alzado por esos usos agrarios, ¿vale? Sobre todo. Una vez quitamos esos derrumbes, en este punto en concreto, pues bueno, visualizamos algunas estructuras susceptibles de tener en cuenta, como esta especie de pollete que se ha quedado aquí como reflejo de esa posible utilidad del lugar. Había una mano de molino justamente debajo y había todo un sedimento negruzco que ha dado esta coloración aquí a la roca madre, justamente por encima del geológico. El sedimento tenía sus materiales, cerámicos, en principio tampoco nada reseñable, pero una vez quitamos todo ese paquete, tendría este espesor, grosso modo, sí que se veían conjuntos cerámicos apoyados directamente sobre la roca, nos estaba diciendo ya el suelo de ocupación, el nivel inicial que estaban recorriendo las gentes que aquí vivían, y para sorpresa nuestra, a medida que íbamos bajando y nos acercábamos a esto, esto es el geológico ya meteorizado, ¿no? Apareció aquí una gran orza, una vasija grande, justamente aquí en este hueco que queda de su extracción, que por las características que tiene
tanto estar posicionado en el centro, como estar por debajo del suelo de ocupación, etcétera, de estas dimensiones, unos 30-40 centímetros de altura, pues nos da a entender que a pesar de que no la hemos excavado, lo haremos en laboratorio, la cogimos en bloque y la llevamos al laboratorio, posiblemente tenga algún carácter simbólico. No deja de ser algo raro, un cajón desastre donde podemos meter muchas cosas. Ya cuando hagamos las analíticas del sedimento, del interior, las excavemos, ya os digo, pues a lo mejor sale algo peculiar que incide más en ¿Podría ese ser para recoger agua? ¿Eh? Para recoger agua. Ya te digo que ¿Podría estaba ser? por debajo del suelo, es decir, no estaba a la vista. Ah, Tiene, ya te digo, y además muy centralizada. Cuando tú utilizas en un espacio de este tipo contenedores para agua, lo localizas en las esquinas, por donde tú no transitas, y no hay peligro de que lo rompas en el día a día. Los romanos excavaban el centro y ponían algo parecido, ¿no? Para que recoger el agua de lluvia. Bueno, eso es para cuestiones de cisterna y demás. En este caso, aparte que no sabemos cómo era el cierre, la cubierta, no tiene ningún sentido aquí canalizar agua al centro de la estancia, además que tampoco hay estructuras como para ello. No es un impluvium de estos que llamaban en el mundo romano. Aquí esas estructuras se han perdido por completo. Tened en cuenta, en el momento en el que nos movemos, es un momento así de transición entre la tardoantigüedad pura y dura, el modelo romano administrativo, económico y más ha caído por completo, las redes económicas asociadas a él también han caído y entonces se generan un modelo de poblamiento muy disperso en el territorio, muy aislado entre sí, que se traduce pues, fundamentalmente también en todos los materiales asociados a él, ¿no? Desde el punto de vista tipológico, de modelos de hacer, etcétera, ¿no? Son como maneras de poblamiento muy regionales, ¿sabes? Y cuestiones de ese tipo previas pues han desaparecido, se han desdibujado casi por completo. Más o menos de qué siglo. Ahora lo vamos a ver. Vale. Vamos a bajar ahí a la otra zona. Vale. No estaba dentro de los objetivos, más o menos, pero a raíz de quitar los reproces, la capa vegetal, se vio que estaba muy protegida por esas rocas de ahí arriba y valorábamos la posibilidad de que el arado que os decía antes, esos usos agrícolas, junto con los aterrazamientos, que cambian toda la topografía de toda la finca, no habían incidido negativamente en la estructura, ¿no? Por lo tanto la tuvimos como algo que podía mantener tanto las construcciones como material arqueológico sin alterar, ¿no? En buen estado de conservación. Bueno, pues aquí igual empezamos a bajar como por capas de cebolla para hacerlo un poco más didáctico, ¿no? Hasta llegar al fondo del suelo, que es este. Y lo que sí que nos encontramos también son, igualmente que allí, unos derrumbes de estos alzados, pero con una mayor potencia, más dilatados. Casi son, aquí lo veis, son 60 centímetros de la zona de base del derrumbe hasta donde estaban situados. O sea, es decir, toda esa pedrera que veis allí. Para ella, por cierto, gracias al apoyo de la población local. Nos han ayudado en este tipo de labores poco grasas. Tened en cuenta que lo que aquí se plantea no es una arqueología académica al uso, de esta de que coges las piezas, te las llevas al museo, allí se contextualizan, haces 2 o 3 textos que le gustan a un grupo de población muy reducido, entre ellos yo, sino que aquí se procura trabajar con la población de la zona, ¿no? Ellos eligen sus objetivos, nosotros los ejecutamos, pero bueno, se van sintiendo orgullosos de su sitio, se sienten a gusto y al final, a través de la sensibilización, ellos son los que terminan con la defensa de este tipo de legado cultural. Ellos son al final el elemento fundamental. Sin ellos, lo que nosotros hacemos poco sentido iba a tener, ¿no? Así que bueno, pues siempre forma parte, valga este inciso, siempre forma parte de una especie de freno a esa despoblación que se lleva cultura y gente de mucho valor, ¿no? Totalmente. Bueno, en cualquier caso, una vez hemos quitado los derrumbes, llegamos al suelo de ocupación y aquí en este suelo de ocupación en efecto ya vimos que habíamos elegido el sitio adecuado. Habíamos pinchado correctamente. Había 2 o 3 vasijas totalmente fragmentadas, dispersas por todo el suelo, y también había elementos de orfebrería reseñables, elementos cuanto menos raros, sobre todo en espacios habitacionales. Un broche, que ahora lo veréis, está ahí en esa mesa, un broche de cinturón, de bronce con decoraciones. Una tipología que se llama liriforme, pues parece una lira, ¿no? Como si fuese la arpita esta.
que nos daba dos pinceladas muy concretas para valorar el interés del proyecto que habíamos planteado en principio. Uno de ellos era el hecho de que podíamos estar ante un poblado que jerarquizaba todo el tránsito entre La Moraña y el Valle Amblés a través del puerto de las Fuentes, que monopolizaba el río al mar como eje de comunicación. Eso genera una serie de excedentes que se traducen en ese tipo de materiales de alto nivel adquisitivo, por decirlo de algún modo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, nos estaba dando a través de su tipología unas fechas, una data, una cronología. Estábamos ya jugando con unos momentos de mediados del siglo VII, grosso modo. ¿Qué significa todo esto? Pues que estábamos hace 1300 años, el paisaje que vemos se estaba empezando a modelar como hoy lo podemos observar, ¿no? Había un poblamiento disperso, que teníamos constancia de él a través de esas necrópolis, en distintos focos, 5, 6, grosso modo, también, y asociados a ellos estructuras habitacionales. Familias extensas, relativamente extensas, que estaban ocupando este territorio y que tenían su necrópolis asociada también, ¿no? Las estructuras son bastante complejas, es decir, nosotros lo que hemos hecho es una primera toma de contacto. Así como ahí esa parece que es una tipología bastante clara, que es en L, que es bastante común, esta parece que pueda corresponderse con otro modelo que son estructuras tripartitas, de 3 estancias, vaya. Una de almacén, otra de vía genérica y la cocina. Nosotros estaríamos seguramente en la zona de almacén. Su funcionalidad, obviamente, no necesita de desmontar los suelos de roca vista, puesto que su destino, su uso, tampoco lo requiere. Posiblemente por ahí vayan los tiros, ¿no? En cualquier caso, bueno, son estructuras complejas. Mira, si venís por aquí. Esta, sí, aunque seguramente se proyecta para allá, veis ahí la proyección de este murito. Está un poco desmontada por la reja seguramente, pero da toda la sensación de que continúa por debajo de ese corte hacia ese majuelo, digo, escaramujo. Entonces posiblemente tengas estas estructuras. Estaba rodeada desde el principio de un paquete, un sedimento negruzco, muy orgánico, que hemos interpretado como los restos de vertedero. En ese momento no había puntos limpios. El exterior servía para estos fines. Casualmente, sobre ese paquete, que nos estaba dando un primer momento de ocupación de todo el espacio, en un segundo momento se monta una estructura aquí anexa, una especie de trasera, de corral trasero, entre comillas, del cual queda este murete, careado solo hacia un lado porque apoya directamente sobre la roca madre y no lo necesita, que también igualmente se proyectaría más allá de este corte. Paralelo al cual se genera otro paramento con esa roca de ahí, que como veis está totalmente acuñada por debajo, no es una roca nacediza, está colocada ahí, marcando unos paralelos de una estructura que habría aquí, pero bueno, se ha desmontado en gran parte. Tened en cuenta que todo esto sirve de cantera para todos los cercados a piedra seca que configura la finca. Bueno, dentro de ella, asociado a la misma, pues ese esquinazo, ya muy volado porque hemos quitado todo el sedimento, que podía ser un comedero o algo así. Bueno, ahí hemos tomado analíticas, hemos muestrado el sedimento, lo que nos dé el laboratorio pues nos permitirá afinar sobre la posible funcionalidad que tenga. Tened en cuenta que todo esto es un trabajo de campo, 2 semanas, pero que luego hay un trabajo de laboratorio, que puede ser el doble o el triple de tiempo, por decirlo de algún modo. Ahí se vuelcan luego los datos de otro tipo de fuentes y ya con todo eso ya generas el relato adecuado, sobre todo para argumentar las campañas posteriores. Para luego seguir excavando, ¿no? En principio sí, eso esperamos. La verdad es que a nosotros nos encanta. Todo así lo indica. Y eso es un poquito más o menos la intervención. La verdad que ahora vais a ver los materiales, mira, venid por aquí. Vamos a ver la los verdad materiales. Que los resultados han sido cuanto menos exitosos. Para 2 semanas y un espacio. La capa, ¿ves? Una vez quitamos el desbroce y tal, aparecía esta capita que abarcaba parte tanto de los muros como del interior. Retirada la misma, se quedaba esta pedrera, ¿vale? Todo esto es una labor de perfilado, de ir remarcando los cantos de cada una de estas piedras, ¿no? Para luego poder hacer una fotografía. Esto es una fotografía con dron. Bueno, pues va bajando, más derrumbe, de otros formatos, con otros depósitos que te van diciendo momentos diferentes en ese proceso de abandono, ¿no?
hasta llegar al suelo, que es lo que veis allí, ¿no? Aquí lo veis. Veis la estructura, cómo se proyecta hasta aquí, en paralelo a esta otra, ¿vale? Todo lo que veis, estos cortes en la roca, seguramente sean naturales. La geomorfología del granito da ese tipo de caprichos. O sea que tampoco, ¿no? Bueno, y esto es los materiales que aparecían ahí en esa zona, ¿no? Esto es la villa. Estos son parte del conjunto cerámico, pero ya de abajo, habían salido dos anteriores. Y esto es una especie de regatón que estaba embutido en la pared directamente, entre las dos hiladas finales, que es este de aquí. Ahora lo vais a ver. Mira, bueno, ya antes de... ¿Qué es un regatón? Regatón es la parte trasera de una lanza. Ah, vale. Lo que se utiliza para clavarlo y que se quede la lanza de pies, para no dejarlo en el suelo y tener que agachar. Mira, esta es la orza que estaba... ¿Veis? Aquí la veis. Sí, qué bonita. Ahí estaba encastrada en el suelo y es esta es la que tenemos que excavar en el laboratorio. Este también es esa misma estructura, veis todo el derrumbe. Antes de... Esto posiblemente fuese un hueco de furtivo. Hola. Y estos son los materiales que van saliendo. Aquí creo que no podéis hacer fotos, si no me equivoco. Voy a fotografía De precio. Mira, estos son los materiales que salen allí, son las tipologías. Este no se puede hacer. Estas decoraciones ¿Vale? hechas con... Vale. Durante se hace el bruñido de la pieza, pues son muy típicas de una cronología muy concreta, ¿no? Estas son las cerámicas que salían en la parte exterior, ya os digo, en esa especie de vertedero. Cerámicas muy bruñiditas. ¿Se lo habéis pegado? Sí, O sea, que ha salido hecha un puzzle y... Sí, claro, obviamente sale todo destrozado. Mira, como esta que sale aquí. Anillo de bronce. Así como esta. Se me escapa. ¿Ves? Así es como aparecen los conjuntos cerámicos. Totalmente aplastados, en este caso por la cubierta, el hundimiento de la cubierta inicial. Nosotros luego lo que hacemos es su limpieza, la identificación de cada pieza y remontamos. ¿Por qué? Porque una vez tengamos remontada la vasija, a través de las particularidades que ella tenga en su forma, podemos intentar buscar semejantes y datarla a través de los momentos en los cuales esté documentada, ¿no? Bueno, ya os digo, esta es la especie de regatón. Fijaros qué pieza maravillosa, mantenida. Sí, pero hay que saber lo que es, centímetros. porque yo me encuentro eso y ni me paro. Luego también nos han salido, bueno, esto es una mano de molino. También nos han salido, es muy típico en este periodo también, pizarras o esquistos, rocas metamórficas con decoraciones, bueno, con decoraciones incisas no, inscritas, ¿no? Aquí tenemos uno de esos ejemplos. Bueno, se sabe perfectamente que esto es antrópico, no es una cuestión natural, salvo que nos equivoquemos mucho. El especialista de turno lo dirá. Hay una labor hecha ahí Y bueno, pues es un reflejo de este tipo de usos, ¿no? En ese momento. Aquí tenéis lo que os enseñaba antes. ¿Veis esto de aquí? Esto es muy importante. Esto son restos del tejido vegetal asociado a esa villa. Entonces eso es muy Del relevante. cinturón, vaya. Muy relevante, ¿veis? Con esas decoraciones. Esto es una pieza de museo, esto es espectacular, ¿eh? O sea, no es un elemento que aparezca con normalidad. Del siglo VII. Me refiero, no es tanto la pieza el interés. Nosotros cuando excavamos no buscamos las piezas de por sí no sirven para nada. Lo que sirve es el contexto de las piezas, que es lo que le da el significado. De ahí que las acciones de furtiveo no sean negativas en el sentido de que se llevan las piezas, son negativas en el sentido de que descontextualizan todo aquello que hay alrededor. Claro, que luego no se puede A saber mí me de interesa dónde esto viene, porque si esta pieza aparece en el mismo depósito que ello, sabiendo la cronología de esto, se la puedo dar a esta pieza. Y si esta pieza me la encuentro en otro yacimiento, pues vamos encajando, ¿no? Eso es lo importante, el Incluso significado. ¿Qué tipo de personas a lo mejor Claro, llevaba o inclusive no es lo mismo encontrarme esta pieza en un espacio residencial a encontrármelo dentro de una tumba. Me está dando pautas diferentes. Entonces, ese es el significado. Eso es por lo cual nosotros cuando intervenimos lo que hacemos es buscar el contexto de cada una de esas piezas, en el espacio y en el tiempo. ¿Veis esta parte semicircular? Sí. Pues eso es seguramente los molinos circulares tienen dos partes. Una que es la solera, que es estable, y la de encima que es la bailandera, que es la que se mueve, ¿no? En este caso es un molino circular. Pero hay otro tipo de molinos que son molinos de vaivén, en los cuales la pieza es una pieza de modo como un barco barquiforme, en la cual se utiliza una mano para ir molturando lo que eches ahí. Junto con esta está esta otra, aquí la tenéis, de molino,
veis que está totalmente erosionada, ¿eh? Seguramente esta sea también esta sea la bailandera, ¿no? La de la parte de arriba. ¿Veis que está... ¿Son de granito o son de siles? Son granito, casi todos son granito. Lo que pasa que luego hay como vetas dentro del granito. No, esto no es siles. Hay vetas dentro del granito que tienen una textura diferente. Son granitoides todos, pero bueno, hay distintos tipos. Leucogranitos, monzogranitos, como por ejemplo esa veta que está ahí en la esquina, que es diferente. Pizarra. Sí. Y luego hay de estos rojizos, de estas piezas rojizas con muchas como agujeritos en su superficie. No sabía definirlo desde el punto de vista geológico, pero según dicen hay una tradición de una risca de este tipo de coloración que va desde la ermita de Riondo, pasa por la de las Fuentes y llega hasta La del Risco. Hasta el Risco. ¿Vale? Que son 3 caminos por los que las vírgenes se encuentran. Yo eso sí no lo sabía, pero parece ser que el origen de este tipo de roca está asociada a esa especie de filón de beta. Después de esta magnífica explicación, que es que, vamos, todo lo que han encontrado no nos podría haber quedado más claro, os voy a enseñar un poco las tumbas, el descubrimiento inicial de esta excavación, para que veáis un poco lo que era la necrópolis, que ahora es un poblado con su propia necrópolis. Vamos, os voy a enseñar un poco las tumbas. Aquí tenemos la explicación. Y mirad, chicos. Esto era una tumba. Aquí hay otra. Y aquí pues enterraban a sus antepasados, vamos, a la gente que fallecía. Por todas estas piedras, pues hay varios huecos que son tumbas. Supongo que aprovechaban la piedra para enterrarlos. Mirad, ahí se ve como la estructura sigue. Y aquí tenemos otras. ¿Veis? Esto no es la forma natural de la piedra. Lo que pasa es que tienen tantos años pues que algunas ya están erosionadas, no se mantienen. Pero había muchísimas, mirad, ahí hay otra, aquí esto es otra. Aquí otra más finita. Vamos, que está todo lleno de tumbas. Aquí se vuelve a explicar un poco. Hay varios carteles explicativos por si queréis venir a verlos. Y ahí es pues donde estaba todo el poblado que hemos estado viendo. Así que como veis estaba cerquita. Obviamente ya pues no se mantiene. Esto es la necrópolis de la Cova. Espero que el año que viene puedan seguir excavando y encontrando más cosas porque de verdad que es súper emocionante, súper interesante y saber que todo esto está en tu pueblo, en conocer la historia. Creo que en todos los sitios deberían investigar un poco para saber cuál es nuestra historia. Así que muchísimas gracias a Aguilera, que nos lo ha explicado todo súper bien, y al grupo de Terras Levis Arqueología, que nos ha dejado venir a grabar, nos lo ha contado todo. Y encima hacen esta labor que, joder, la verdad es que todos nos dejan venir a excavar, a participar. Lo hacen muy en conjunto con el pueblo. Entonces es verdad que le da vida. Nos cuenta un montón de cosas de nuestro pasado súper interesantes. Y yo qué sé, encontramos maravillas. Estoy súper contenta. Así que os animo a todos a venir a visitar la necrópolis de la Cova. Nos vemos por Rurality.